Dios nunca ha dicho que porque va a salvar a todos, Él va a pasar por alto el pecado. Y yo creo que Dios dijo que va a salvar a todos. Hay mucha evidencia en la Biblia. Yo lo veo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque lo veo en el contexto de que Dios es un padre y el mejor de los padres. Es decir, Dios, el Dios del cielo, ama a cada criatura mejor de lo que la mejor madre del mundo ama a sus hijos. Y la mejor madre del mundo no quemaría a sus hijos eternamente. La mejor madre del mundo no solucionaría el problema o el pecado de sus hijos acabando con la vida de sus hijos. No, ella buscaría la manera de regenerar a sus hijos, de rehabilitarlos, de restaurarlos. Algunas lo logran en la tierra, otras no lo logran, pero piensan al final, cuando ya sus hijos descansan porque no se dejaron ayudar, piensan, hice todo lo que estaba a mi alcance. Pero esas madres intuyen que el Dios del cielo podrá hacer lo que ellas no pudieron hacer, y que la muerte no será un impedimento para que Dios transforme la vida de ese hijo tan amado por esa madre y por ese padre. Yo digo amén por eso. Así que cuando dice, ojo, no desechéis la palabra del que habla desde el cielo, porque si los que desecharon la palabra del que hablaba desde la tierra no escaparon, ¿a qué hace referencia? Bueno, hace referencia a que todos los que nos gocemos en el pecado y no abandonemos el camino de la perdición, el camino de la maldad, tendremos que recoger lo que sembramos. Porque Dios es fuego consumidor. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y porque Dios no da por inocente al culpable. Dios va a llevar al cielo a las personas después de que las haya juzgado, condenado, y cada una de ellas haya pagado por lo que hizo. Todos pagaremos por lo que hicimos. Todos. Ahora, los que aceptamos a Cristo y dejamos la vida pasada, no tendremos que pagar por lo que hicimos, porque Cristo llevó en él el pecado de todos nosotros. Pero los que no aceptan a Cristo en esta vida, luego tendrán que, con Cristo, escuchen muy bien esto, porque Cristo nunca condenará a nadie sin sufrir con esa persona. Nos han presentado a un rey de reyes muy lejano a los impíos. Pero ¿qué padre y qué madre odia a su hijo por más rebelde que sea? ¿Qué padre y qué madre buenos, obviamente, nobles, cuando ven a su hijo rebelde sufriendo, dicen, qué bueno que sufras para que aprendas, piérdete, acábate, o que te acabe el pecado? No. ¿Sabes qué hace el buen padre? Sufre con ese hijo rebelde, lo abraza, le dice, no estás solo, yo estoy contigo. Bueno, cuando Moisés habló, el pueblo lo rechazó en varias ocasiones y el pueblo sufrió las consecuencias. Muchos de la generación que salió de Egipto, que vio la gloria de Dios, que vio el poder de Dios, no entraron a Canaán, se quedaron enterrados en el desierto y de esa manera cosecharon lo que sembraron. ¿Pero qué crees? Dios los va a resucitar. ¿Qué pesa más para Dios? ¿El pecado del ser humano o su amor por el ser humano? ¿Qué pesa más? ¿Qué es más grande para Dios? ¿El pecado o el amor que Él tiene? Él, en su amor, no pasa por inocente al culpable, no lo da por inocente, pero tiene la forma de permitirle al culpable experimentar sus consecuencias con el objetivo de que el culpable reconozca su maldad, reconozca que el pecado es horrendo y reconozca que Dios lo ama y de esa manera sea redimido. Y eso es lo que va a pasar. Nadie escapará al juicio, nadie escapará a la condenación. Me refiero a los que quieren jugar con Dios y con la gracia de Dios, que no se juega con eso. Pero Dios, el juez, también es un padre y los va a juzgar desde el amor y no desde el odio, porque Él no tiene odio, Él tiene amor. Y sabrá juzgarlos de una manera que el pecado sea desarraigado de raíz,
que el pecado sea convertido en nada, en polvo, pero lo que Él puso en el ser humano sea conservado eternamente. ¿Qué fue lo que Dios puso en cada ser humano? La semilla del amor, la semilla de la vida, la imagen de Dios. El pecado ha borrado esa imagen, la ha ocultado, la ha tapado con muchas capas, pero Dios quitará cada una de esas capas hasta encontrar la semilla que Él puso en cada ser humano. Eclesiastés 3:11 dice que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. En el corazón de cada ser humano hay eternidad, hay anhelo de eternidad, hay anhelo de estar con Dios, pero muchos no lo saben porque el pecado los ha engañado, los ha manipulado y ha escondido esa semilla, pero no se ha ido. Y es el fuego de Dios, el fuego del amor de Dios, el que los va a purificar. Después de que cada uno haya pagado lo que tenga que pagar junto a Cristo, porque Cristo estará ahí con ellos, entonces ascenderán, serán redimidos, porque son amados, son amados. No entiendo cómo no pueden entender eso los que se enojan porque predicamos este mensaje. Para ellos vaya todo mi respeto. Claro que sí. Apocalipsis 14, 6 al 11 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hay buenas noticias en este pasaje, porque este pasaje debe ser leído teniendo en cuenta que quien inspiró este pasaje es nuestro Padre Celestial. Dios no tiene hijos predilectos y criaturas a quienes odia. Dios tiene hijos que por su gracia son obedientes y lo aman, pero también tiene hijos que son rebeldes, impíos y no lo aman y no le obedecen. Ellos odian a Dios, pero Dios no los odia a ellos. Dios no conoce de odio. Dios no conoce la ira imperfecta, egoísta de la humanidad. Cuando la Biblia habla de la ira del Cordero, se refiere a lo que Dios siente en contra del pecado por causa de que el pecado destruye lo que Él más ama, sus hijos. Ahora, es una paradoja ilógica el hecho de decir, como Dios odia el pecado, va a destruir a los hijos. Si odia el pecado porque el pecado destruye a sus hijos, ¿los va a destruir el Señor? ¿Hará el Señor lo que el pecado hace? Y otro dirá, no, es que no es Dios el que destruye, es el pecado. Y entonces te diré, o sea que Dios va a permitir que sea el pecado el que tenga la última palabra en la gran mayoría de la raza humana. Yo te digo que no, yo no creo eso y no lo veo en la Biblia. En la Biblia veo a Dios ganando y triunfando. Por algo Dios, que sabe todo antes de que suceda, y ya sabía todo lo que iba a pasar, lo ha permitido porque sabe que al final habrá un final absolutamente y rotundamente feliz para cada criatura.
cada criatura reconocerá que no merece el cielo, reconocerá que no merece la gracia del Señor y dirá: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te obedecerá? Y glorificará tu nombre, porque tus juicios se han manifestado. Hay que decirle al mundo que Dios odia el pecado. Dios lo odia. ¿En qué sentido? Tenemos que usar este lenguaje. Dios no conoce el odio, pero usemos el lenguaje humano para que entendamos que el pecado es algo extraño a la creación de Dios. Y cuando habla de la obra extraña, no se refiere a que Dios vaya a destruir la gente que ama a sus criaturas. Él no las va a destruir, porque Él no sabe de eso. Él no destruye la vida. Él destruye lo que Él no creó, el pecado. Por eso es que el primer ángel comienza con buenas noticias, predica el evangelio eterno. Y el evangelio eterno no es que Dios va a matar a la gente. El evangelio eterno no es que Dios va a quemar a la gente. El evangelio eterno es que Cristo nos ama, que Cristo ofrendó su vida, entregó su vida, la puso en nuestro lugar, derramó su sangre para darnos una muestra gloriosa de cuánto ama Dios a la humanidad y de lo que Dios está dispuesto a hacer para salvar a la humanidad. Ese sacrificio es poderoso y será suficiente para todas las criaturas. Ese sacrificio no será en vano en una sola criatura, es decir, cumplirá el propósito en todas las criaturas. No será vano para millones de criaturas, no, cumplirá el propósito. Por eso hay que decirlo a viva voz: temed a Dios y dadle gloria. Aquí la palabra temer debe ser traducida como amor reverente. Amen a Dios con reverencia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él les ha dado gracia y la gracia es un regalo que no merecemos, porque Él les ha otorgado salvación cuando ustedes no la pidieron. Lo que ustedes pedían era guerra y Dios les dio paz, les dio a su Hijo para mostrar cuánto nos ama. Esa es la buena noticia. Todo comienza con una buena noticia y luego en el contexto de esa buena noticia dice: Babilonia no tendrá la última palabra. Babilonia, que ha sido la que ha derramado la sangre de los mártires, que ha sido la que ha perseguido a los siervos y siervas de Dios, que ha sido la que ha enseñado al mundo que Dios está enojado, que Dios necesita ser apaciguado, que ha sido la que ha enseñado al mundo que Dios se aira contra algunas criaturas, que ha sido la que le ha dicho al mundo que Dios tiene algunos hijos acá, pero que afuera, los que están afuera no son sus hijos y a esos los odia. Esas son enseñanzas babilónicas. Esa Babilonia caerá, ya cayó. Cayó desde que Cristo murió en la cruz. Cristo expuso el engaño babilónico y Babilonia ya no tiene poder, porque el sacrificio de Cristo echó por tierra el poder del pecado, solo que todavía de manera legal y absoluta no lo vemos, pero los que vemos por fe ya vemos a toda criatura juzgada, renovada, transformada a la imagen de Cristo, porque en cada criatura vemos un candidato para el reino de los cielos, ya que el Señor nos ha enseñado a no ver en las personas a un enemigo o a una persona que nos cae mal o a un candidato del reino de las tinieblas, sino a ver en cada ser humano un candidato para el reino de los cielos. Ver a cada ser humano como Cristo lo ve, como una oveja, sea que esté perdida o sea que ya haya sido hallada. Es una ovejita que un día estará en los brazos del pastor para siempre. Amén por eso.